Bienvenidos de vuelta a la segunda parte de mi historia. Soy Eduardo Castillo, y en la parte anterior les conté cómo gasté 25.000 gills renovando mi casa para que mi hijo Roberto y su esposa Carmen vivieran cómodos, solo para descubrir que planeaban echarme de mi propia casa. Terminé la primera parte contándoles que esa noche tomé una decisión que cambiaría todo. Ahora les voy a contar exactamente qué hice. Al día siguiente, empecé a planificar algo que ninguno de ellos se imaginaba que yo era capaz de hacer. Lo primero que hice fue ir al banco y consultar sobre el valor actual de mi casa. Con todas las reformas que habíamos hecho, ahora valía 4 veces más de lo que valía antes. 4 veces más. La inversión había sido excelente, pero no para quien ellos creían. Lo segundo que hice fue hablar con un escribano de confianza, don Ramón Villalobos, que había hecho algunos trabajos legales para mí en el pasado. Don Ramón, le dije, necesito saber exactamente cuáles son mis derechos sobre mi casa. Él revisó todos los papeles, estudió el caso y me confirmó lo que yo ya sabía. La casa estaba completamente a mi nombre. Ni Roberto ni Carmen tenían ningún derecho legal sobre la propiedad. Don Eduardo, me dijo don Ramón, usted puede hacer lo que quiera con su casa. Venderla, alquilarla, echarlos, es su derecho. Lo tercero que hice fue contactar a una inmobiliaria especializada en casas de lujo. Con las renovaciones que habíamos hecho, mi casa ahora entraba en esa categoría. La agente, una señora muy profesional llamada Marcela Ríos, vino a verla y casi se cae de la sorpresa. «Don Eduardo», me dijo, «esta casa es una joya. Con esta ubicación y estas terminaciones, puedo conseguirle un comprador en menos de un mes». Y el precio que me dio me dejó sin palabras. Era mucho más de lo que yo había imaginado. Durante 2 semanas actué como si nada pasara. Seguí soportando las humillaciones de la familia de Carmen. Seguí aguantando que me trataran como un estorbo en mi propia casa. Pero por las noches, en mi cuarto, estaba preparando todo para el gran final. Don Ramón me explicó que para vender la casa sin problemas necesitaba que los ocupantes desalojaran voluntariamente o que yo iniciara un proceso legal de desalojo. Pero yo tenía una idea mejor. Una idea que les iba a enseñar una lección que nunca iban a olvidar. El viernes por la noche, después de cenar, reuní a toda la familia en el living. Roberto, Carmen, sus padres, todos sentados en los muebles caros que habían traído para reemplazar los míos. «Tengo algo que decirles», anuncié. Roberto me miró extrañado. «¿Qué pasa, papá? Pareces nervioso». «No estoy nervioso, hijo. Estoy emocionado. Emocionado porque por fin voy a poder contarles una noticia muy importante». Carmen suspiró con esa expresión de fastidio que ponía cada vez que yo hablaba. «Eduardo, es muy tarde. ¿No puede ser mañana?» «No, Carmen. Tiene que ser ahora». Saqué de mi bolsillo un sobre grande y lo puse sobre la mesa de centro. Esta mañana firmé un contrato muy importante. Un contrato que va a cambiar la vida de todos nosotros. Don Esteban se adelantó en su sillón. «¿Qué tipo de contrato, Eduardo?» Miré a cada uno de ellos, saboreando el momento. «Un contrato de venta. Vendí la casa». El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el tic-tac del reloj de pared. Roberto fue el primero en reaccionar. «¿Cómo que vendiste la casa, papá? No entiendo». Saqué los papeles del sobre y los puse sobre la mesa para que todos pudieran verlos. Como escucharon, vendí la casa. La escritura se firma la semana que viene y el comprador toma posesión inmediata. Carmen se puso pálida. «Eduardo, no puedes vender la casa. Nosotros vivimos acá. Tenemos todos nuestros muebles. La nena va al jardín del barrio.
Claro que puedo venderla, Carmen. Es mi casa, está a mi nombre, siempre estuvo a mi nombre. El hecho de que ustedes vivan acá no les da ningún derecho de propiedad. Doña Beatriz se levantó como un resorte. Esto es una locura. No podés echar a tu propia familia a la calle. No los estoy echando a la calle, doña Beatriz. Les estoy avisando con tiempo suficiente para que busquen otro lugar donde vivir. De hecho, son muy afortunados. Van a poder quedarse con todos los muebles que compraron porque yo no los necesito. Roberto me miraba como si no me conociera. Papá, esto tiene que ser una broma. Vos no harías algo así. Me senté tranquilo en mi viejo sillón, el único mueble mío que había quedado en el living. No es una broma, hijo. Es la decisión más seria que tomé en mi vida. Pero, ¿por qué, papá? ¿Qué hicimos mal? Sonreí tristemente. ¿Qué hicieron mal, Roberto? ¿Querés que haga una lista? Gasté 25.000 de mi dinero renovando mi casa para ustedes. Los recibí como a reyes. Les di todo lo que tenía y a cambio recibí desprecio, humillaciones y el plan de echarme de mi propia casa. Carmen trataba de controlar la situación. Eduardo, si hay algún malentendido, podemos hablarlo. Somos familia. No hay malentendido, Carmen. Escuché perfectamente cuando le dijiste a tu madre que yo ya había cumplido mi función, que la casa ya no era mía porque la habían renovado ustedes. Se hizo un silencio mortal. Carmen se dio cuenta de que yo había escuchado esa conversación. Eduardo, yo no quise decir eso. Estaba nerviosa, no pensé lo que decía. Ah, no pensaste lo que decías. Y cuando me dijiste que ya no era mi casa porque era muy grande para mí, ¿ahí sí pensaste lo que decías? Don Esteban trató de tomar control de la situación. Eduardo, seamos razonables. ¿Cuánto querés por la casa? Podemos hacer un arreglo familiar. La casa ya está vendida, don Esteban. Y no está vendida a ustedes. Está vendida a una familia joven que viene de otra ciudad y necesita una casa linda para sus hijos. Una familia que va a valorar lo que yo construí acá durante 30 años. Roberto se acercó a mí con los ojos llenos de lágrimas. Papá, perdóname si te lastimamos. No era nuestra intención. Podemos cambiar. Podemos hacer las cosas mejor. Es demasiado tarde para eso, hijo. Durante meses aguanté que me trataran como un estorbo en mi propia casa. Aguanté las humillaciones, los desprecios, los planes de echarme. Y lo único que esperaba era que en algún momento se dieran cuenta de lo que estaban haciendo. Pero nunca pasó. Carmen empezó a llorar. Eduardo, no podés hacernos esto. ¿A dónde vamos a ir? Los alquileres están carísimos. Eso no es mi problema, Carmen. Tenían que haber pensado en eso antes de planear echarme de mi casa. Doña Beatriz se había quedado sin palabras. Era evidente que nunca había imaginado que el viejo electricista, al que habían menospreciado, pudiera dar vuelta a la situación de esa manera. Don Esteban hizo una última tentativa. Eduardo, ¿qué querés? ¿Dinero? ¿Una disculpa? Decinos qué tenemos que hacer. No quiero nada de ustedes, don Esteban. Solo quiero que se vayan de mi casa antes del viernes que viene, que es cuando el comprador toma posesión. Me levanté del sillón y me dirigí hacia mi cuarto. Ah, una cosa más. Mañana va a venir una empresa de mudanzas a llevarse mis cosas. Las pocas cosas mías que quedan en esta casa. El resto es de ustedes. Pero van a tener que sacarlo todo antes del viernes. Esa noche no pude dormir, no por arrepentimiento, sino por la emoción de haber recuperado mi dignidad. Durante meses me había sentido como un intruso en mi propia casa, pero esa noche volví a sentirme el dueño de mi destino. Al día siguiente, temprano, llegó la empresa de mudanzas. Eran pocas cosas las que me llevé. Mi ropa, algunas fotos de Esperanza,
las herramientas que había usado durante toda mi vida, algunos libros, todo lo que realmente me importaba cabía en 10 cajas. Roberto y Carmen me miraban desde la cocina mientras los muchachos cargaban mis cosas. No me dirigieron la palabra, pero yo podía sentir sus miradas de reproche, como si yo fuera el malo de la película. El jueves por la noche, un día antes de que llegara el comprador, me fui a un hotel del centro. Dejé la casa vacía de mi presencia, pero llena de la suya. Era su problema ahora encontrar a dónde ir con todos sus muebles caros. El viernes a las 10 de la mañana me presenté en el estudio del escribano Villalobos para la firma de la escritura. El comprador era un matrimonio joven con 2 hijos pequeños, gente trabajadora, humilde, que había ahorrado durante años para poder comprar una casa propia. Cuando les entregué las llaves, la señora me dijo algo que me llegó al corazón. «Gracias, don Eduardo. Esta casa es el sueño de nuestra vida. La vamos a cuidar como si fuera una joya». Eso era lo que yo quería, escuchar, que mi casa iba a ser cuidada y valorada por gente que entendía lo que significaba tener un hogar propio. Con el dinero de la venta me compré un departamento, pequeño pero cómodo en una zona linda del centro. 2 dormitorios, un living comedor, una cocina práctica, un baño moderno. Todo lo que necesitaba para vivir tranquilo. Y me sobró una buena cantidad de dinero que invertí en plazos fijos. Por primera vez en meses pude descansar sin sentir que estaba molestando a alguien. Pude cocinar lo que se me antojaba. Pude invitar a mis amigos. Pude escuchar música hasta la hora que quería. Recuperé mi libertad. Roberto me llamó varias veces durante las primeras semanas. «Papá, necesitamos hablar. Papá, esto no puede seguir así. Papá, Lucía te extraña». Pero yo no estaba listo para hablar con él. Necesitaba tiempo para sanar las heridas que me habían hecho. 3 meses después me enteré por un vecino del barrio que Roberto y su familia habían tenido que alquilar un departamento pequeño en una zona alejada de la ciudad, un lugar mucho menos cómodo que la casa que habían perdido por su ambición y su falta de respeto. También me enteré de que don Esteban y doña Beatriz habían vuelto a la capital muy enojados con todo lo que había pasado. Según el vecino, habían criticado mucho a Carmen por la forma en que me habían tratado. Un día, paseando por el centro, me encontré con doña Esperanza, una vecina de mi antigua casa. «Don Eduardo», me dijo, «qué gusto verlo». «¿Y cómo está?» «Muy bien, doña Esperanza, muy tranquilo». «Qué lástima lo que pasó con su familia, pero la verdad es que usted hizo bien. No se puede permitir que lo traten así, ni siquiera los hijos». «Gracias, doña Esperanza. A veces hay que tomar decisiones difíciles para recuperar la dignidad». La nueva familia que compró su casa es encantadora. Los chicos juegan en el jardín que usted cuidaba tanto. La casa se ve feliz otra vez. Esas palabras me dieron mucha paz. Saber que mi casa estaba en buenas manos, que había gente que la valoraba como yo la había valorado durante 30 años. Al 6.º mes de vivir solo en mi departamento nuevo, empecé a hacer cosas que hacía años no podía hacer. Me anoté en un club de jubilados donde jugaba al dominó y hacía nuevos amigos. Empecé a tomar clases de guitarra, algo que siempre había querido aprender, pero nunca había tenido tiempo. También comencé a hacer trabajo voluntario en un hogar de ancianos. Ayudaba con las actividades recreativas, conversaba con los abuelos que no recibían visitas. Compartía mi experiencia de vida. Era reconfortante sentir que mi presencia era valorada y esperada. En el hogar conocí a Mercedes, una señora de 65 años que visitaba a su hermana todas las semanas. Era una mujer alegre, inteligente
que había enviudado hacía 2 años. Empezamos a conversar durante sus visitas y descubrimos que teníamos muchas cosas en común. Mercedes había pasado por una situación similar con sus hijos cuando enviudó. Ellos querían que vendiera su casa y se fuera a vivir a un geriátrico para poder repartirse la herencia en vida. Pero ella se había negado y había cortado relaciones con ellos durante un tiempo. Al final, me contó Mercedes, mis hijos entendieron que se habían equivocado, pidieron perdón y ahora tenemos una relación mucho mejor, basada en el respeto mutuo. ¿Y usted cree que mi hijo puede reaccionar igual? El tiempo dirá, Eduardo, pero mientras tanto, usted tiene que vivir su vida y ser feliz. No puede quedarse esperando a que otros cambien. Mercedes tenía razón. No podía quedarme esperando a que Roberto entendiera sus errores. Tenía que enfocarme en mi propia felicidad y bienestar. Al año de haber vendido la casa, Mercedes y yo habíamos desarrollado una linda amistad que se estaba convirtiendo en algo más. Nos encontrábamos para tomar café. Íbamos al cine, paseábamos por el parque. Era hermoso volver a sentir compañía, volver a tener a alguien que se preocupara por mí de verdad. Un domingo, mientras almorzábamos en un restaurante del centro, vimos entrar a Roberto con Lucía. Mi nieta había crecido mucho en ese año. Ya tenía 5 años y estaba preciosa. Cuando me vio, corrió hacia mi mesa gritando, ¡Abuelo! ¡Abuelo! La abracé con toda la emoción del mundo. La había extrañado tanto durante este tiempo. Lucía, mi amor, qué grande que estás. Te extrañé mucho. Yo también te extrañé, abuelo. Mami dijo que te fuiste a vivir lejos, pero yo quería verte. Roberto se acercó tímidamente a nuestra mesa. Se veía más delgado, más cansado. Hola, papá. ¿Podemos hablar? Mercedes entendió la situación inmediatamente. Eduardo, yo me voy a dar una vuelta por la plaza. Ustedes necesitan conversar. Roberto se sentó en la silla que había dejado Mercedes. Lucía se quedó conmigo jugando con los sobres de azúcar mientras nosotros hablábamos. Papá, empezó Roberto, vine a pedirte perdón. Sé que lo que hicimos estuvo muy mal. No tengo excusas para justificar cómo te tratamos. Lo miré en silencio. Podía ver en sus ojos que estaba siendo sincero, que realmente se arrepentía de lo que había pasado. Carmen y yo nos separamos hace 3 meses. Siguió contando. Ella se fue a vivir con sus padres a la capital y se llevó a Lucía. Yo puedo verla solo los fines de semana. ¿Y por qué se separaron? Porque después de lo que pasó contigo, me di cuenta de que Carmen no era la persona que yo creía. Su única preocupación era el dinero, las apariencias, quedar bien con sus padres. Nunca le importaste vos, nunca le importó nuestra familia. Lucía levantó la cabeza del juego. Papi, ¿por qué estás triste? No estoy triste, mi amor. Estoy conversando con el abuelo. Abuelo, ¿vos vas a venir a vivir con nosotros otra vez? La pregunta de mi nieta me partió el corazón. Era tan inocente, tan directa. No sabía nada de los conflictos de los adultos. Solo sabía que extrañaba a su abuelo. Lucía, mi amor, el abuelo ahora tiene su propia casa, pero te prometo que nos vamos a ver más seguido. Roberto me miró con esperanza. Papá, sé que no tengo derecho a pedirte nada después de lo que hice, pero Lucía te necesita y yo también te necesito. Poco a poco, Roberto demostró que había cambiado realmente. Se había dado cuenta de lo que había perdido y estaba haciendo un esfuerzo genuino por recuperar nuestra relación. Me invitó a conocer su departamento nuevo. Era humilde, pequeño pero limpio y ordenado, papá, me dijo mientras me mostraba el lugar. Sé que esto no se compara con la casa que perdimos por mi culpa, pero acá soy feliz porque es realmente mío, porque no le debo nada a nadie, porque Lucía y yo
podemos ser nosotros mismos. Mercedes y yo empezamos a incluir a Roberto y Lucía en nuestros planes. Íbamos juntos al parque, al cine, a almorzar. Mercedes se encariñó mucho con Lucía y mi nieta encontró en ella a una abuela sustituta que la llenaba de cariño. Nos casamos por civil una tarde de primavera. La ceremonia fue pequeña, íntima. Estuvieron Roberto, Lucía, algunos amigos del club de jubilados y del hogar de ancianos. Nada ostentoso, pero lleno de amor verdadero. Mercedes y yo nos mudamos a una casa pequeña en un barrio tranquilo. Tenía jardín donde plantamos flores y verduras. Los domingos Roberto traía a Lucía y cocinábamos asado. Jugábamos en el jardín. Conversábamos como una familia normal. Un día, mientras Lucía jugaba en el jardín y Mercedes preparaba mate, Roberto me dijo algo que me sorprendió. «Papá, tengo que contarte algo. Carmen quiere volver». «¿Volver con vos?» «Sí. Sus padres perdieron mucho dinero en unos negocios mal hechos y ahora no pueden mantenerla como antes. Ella dice que se dio cuenta de que cometió un error, que quiere formar una familia conmigo otra vez. ¿Y vos qué pensás? Que es demasiado tarde. Yo ya no soy el mismo Roberto que se dejaba manipular por ella. Aprendí a valorar lo que realmente importa en la vida». «Me alegra escuchar eso, hijo». Además, siguió diciendo, «no quiero que Lucía crezca viendo a su madre tratar mal a las personas mayores. No quiero que aprenda que el dinero es más importante que el respeto». Esa respuesta me llenó de orgullo. Mi hijo había madurado. Había aprendido las lecciones que la vida le había enseñado, de la manera más dura. 2 años después de vender la casa, me enteré de que la familia que la había comprado estaba muy feliz ahí. Sus hijos habían crecido jugando en el jardín que yo había cuidado durante 30 años. Hace poco cumplí 70 años. Mercedes organizó una fiesta sorpresa en nuestra casa. Al final de la fiesta, cuando ya se habían ido todos los invitados, me quedé sentado en el jardín con Mercedes, Roberto y Lucía. «¿En qué pensás, papá?», me preguntó Roberto. «Pienso en que a veces las peores crisis nos llevan a los mejores momentos de nuestras vidas. ¿Te arrepentís de haber vendido la casa?». «Para nada, hijo. Si no hubiera vendido la casa, nunca habría conocido a Mercedes, nunca habría descubierto el trabajo voluntario, nunca habría aprendido a vivir para mí mismo. Y yo nunca habría aprendido a valorarte como te merecías», agregó Roberto. Lucía, que estaba acostada en el pasto mirando las estrellas, dijo algo que nos hizo reír a todos. «Abuelo, me gusta más esta casa que la otra. Acá huele a flores y a felicidad». Mercedes se acercó a mí y me tomó la mano. «Eduardo», me dijo, «gracias por enseñarme que nunca es tarde para empezar de nuevo». «Gracias a vos, Mercedes, por demostrarme que el amor verdadero existe a cualquier edad. Ahora, cuando miro hacia atrás, puedo decir que vender la casa fue la mejor decisión que tomé en mi vida. No solo recuperé mi dignidad, sino que encontré una felicidad que no sabía que era posible. Aprendí que la familia no siempre es la gente que comparte tu sangre. A veces la familia es la gente que te elige, que te valora, que te respeta. Mercedes es mi familia. Los chicos del hogar de ancianos son mi familia. Mis amigos del club son mi familia. Y Roberto, que aprendió de sus errores y cambió realmente, volvió a ser mi familia también. A veces la gente me pregunta si no me duele haber perdido todo ese dinero que gasté en la renovación. Y yo les respondo que no perdí nada. Invertí $25,000 en descubrir quién era realmente mi familia y quién no. Fue la inversión más cara que hice en mi vida, pero también la más valiosa. Porque al final,
Lo que realmente importa no es tener la casa más linda o los muebles más caros. Lo que importa es estar rodeado de gente que te quiere por lo que sos, no por lo que tenés. Si vos estás pasando por una situación parecida, si alguien en tu familia te está faltando el respeto, si te están tratando como si fueras un estorbo, no tengas miedo de tomar decisiones difíciles. No tengas miedo de poner límites, de defender tu dignidad, de empezar de nuevo si es necesario. La vida es muy corta para gastarla con gente que no te valora. Y nunca es tarde para ser feliz. Nunca es tarde para encontrar tu lugar en el mundo. Nunca es tarde para rodearte de amor verdadero. Hoy, a mis 70 años, puedo decir que soy más feliz que nunca. Tengo una esposa que me ama, un hijo que me respeta, una nieta que me adora, amigos que me valoran y un propósito que me llena de satisfacción. ¿Y sabes qué es lo más lindo de todo? Que cada mañana me despierto agradecido. Agradecido por la segunda oportunidad que me dio la vida. Agradecido por haber encontrado el valor de defender mi dignidad. Agradecido por haber aprendido que merezco ser tratado con respeto. Así que te pregunto, si estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Te quedarías aguantando el maltrato por miedo a estar solo? ¿O tendrías el valor de empezar de nuevo? Contame en los comentarios qué pensás de esta historia. Contame si vos también tuviste que tomar decisiones difíciles para recuperar tu dignidad. Y decime desde qué ciudad me estás escuchando, porque me gusta saber que mi historia llega a gente de todos lados. Porque al final, todos merecemos ser felices, todos merecemos ser respetados, y todos tenemos el derecho de elegir quién forma parte de nuestra vida. La felicidad no es un lugar al que llegás, es una decisión que tomás todos los días. Y yo elegí ser feliz, elegí rodearme de amor verdadero, elegí vivir con dignidad. ¿Y vos qué vas a elegir?